Íñigo Errejón, ¿por qué propusieron en España una tasa COVID que grava especialmente a los dueños de grandes fortunas? Bueno, fue una medida que lanzamos en primer lugar desde Más País y que luego otros grupos se hicieron eco. El gobierno dijo inicialmente que lo iba a estudiar y que lo derivaría a una comisión parlamentaria que lo discutiera. Nosotros nos temíamos que esa era la manera de no abordarlo, porque el gobierno tiene ya la mayoría, nosotros formamos parte de la mayoría gubernamental para sacar adelante esta medida. ¿Por qué propusimos una tasa COVID? Pues propusimos una tasa COVID por dos razones. La primera, porque nuestro país tiene ya que hacer un inmenso esfuerzo de reconstrucción nacional. El daño que ha hecho la pandemia y el daño que ha hecho a la economía el confinamiento y el parón de nuestra economía. Además, la economía española, hay que recordar, es una economía muy dependiente de escasos sectores, y además de escaso valor añadido, del turismo, de la construcción y la especulación de vivienda, algunas de las actividades que más pronto se paran o que más fácilmente se resienten cuando hay una pandemia y cuando hay confinamiento. Bueno, pues España tiene que hacer un inmenso esfuerzo de reconstrucción nacional. Y en política, para ser honesto, uno tiene que decir no solo qué quiere hacer, sino quién va a tener que pagarlo. Y consideramos que la sociedad española, los trabajadores, los pequeños empresarios, los autónomos, los pensionistas, ya están haciendo un inmenso esfuerzo, pero es necesario que quienes más tienen contribuyan, arrimen el hombro para una tarea de reconstrucción nacional. Y la segunda razón es que todos hemos visto cómo cuando nos veíamos en una situación muy difícil, en realidad eran las instituciones públicas y el Estado quien ha podido velar por intentar mantener el equilibrio social y proteger a sectores sociales que se veían golpeados. Pero no hablo solo de los más humildes. Una buena parte de los empresarios en España han acudido inmediatamente al Estado, por ejemplo, para que pague la suspensión de empleo de los trabajadores mientras no trabajaban por la pandemia, ¿no? Y para que, por tanto, el Estado se haga cargo de costes empresariales o para que el Estado rescate a firmas empresariales. Mm. Bueno, pues nuestro razonamiento es muy sencillo. Para que el Estado rescate y para que el Estado pueda estar ahí cuando uno lo necesita, cuando la economía privada lo necesita, el Estado tiene que ingresar. Y quienes más tienen, que en España pagan muchos menos impuestos que sus socios o que sus colegas europeos y pagan menos impuestos que las rentas del trabajo, tienen que arrimar el hombro. Es imprescindible que en la reconstrucción nacional no caiga solo sobre las espaldas de las familias más humildes. Quienes más tienen, hay que pedirles un pequeño esfuerzo más. Por desgracia, nuestro gobierno todavía no lo ha hecho, pero va a seguir siendo necesario. ¿Cuál fue la reacción de los potenciales alcanzados por este impuesto? Y en todo caso, ¿cuál fue el lobby que desplegaron cabildeo, presiones, insinuaciones mediáticas para frenar la iniciativa antes de que se concretara? Hay una primera reacción que es casi epidérmica de los millonarios en todas partes, que es que cuando les hablamos de una fiscalidad justa, inmediatamente de Venezuela, eh, como una especie, digamos, de miedo permanente o una política generalizada de instaurar el miedo a que cualquier política que intente equilibrar la balanza es una política que inmediatamente nos conduce al desastre y al totalitarismo, ¿no? Claro, el problema es que esos mismos sectores acuden inmediatamente al Estado en cuanto les vienen mal dadas. Son sectores que se llaman a sí mismos liberales, pero que digamos tendrían un liberalismo como del embudo. Cuando vienen mal dadas, cuando la situación económica es dura, es difícil, acuden al Estado. Pero cuando vuelven a hacer beneficio, ese beneficio es exclusivamente suyo y no se hacen cargo que ese beneficio es el resultado del trabajo social, de la cooperación social, ciertamente del emprendimiento privado, pero también de todas las condiciones, las infraestructuras, la formación de los trabajadores, el conjunto de proyectos en un país que permite que uno desarrolle un proyecto económico y lo saque adelante. Ahora, en España, estamos muy acostumbrados a un tipo de combate ideológico por parte de los sectores más reaccionarios, que defienden siempre a quienes más tienen, que yo diría que es poco honesto. Nunca acuden a pelear, digamos, a defender sus intereses de manera abierta, sino que lo hacen siempre parapetados tras la figura de la clase media. Nosotros en realidad estábamos diciendo que tenía que pagar impuestos quienes tuvieran, según los casos, tenía que pagar una tasa COVID quien tuviera más de 1 millón y 2 millones de euros. Ujú. Claro, eso no es la clase media, eso en España no llega al 1%, el 1 y pico por ciento de la población. Es una ínfima medida de los que más tienen, que son muy españoles cuando el Estado les tiene que ayudar,
pero cuando tienen que pagar impuestos resulta que prefieren ser suizos o andorranos y tienen las cuentas corrientes en paraísos fiscales. Y no dan la batalla abiertamente, digamos, no se atreven a concurrir al debate público defendiendo sus posiciones y lo que hacen es intentar confundir con la idea de que se le va a subir los impuestos a la clase media y que todo el mundo es clase media y que todo el mundo va a sufrir una subida de impuestos. Yo siempre digo lo mismo en este debate en España. La discusión no es si hay que subir o bajar los impuestos. La pregunta es ¿a quién? En España, las rentas del trabajo, los trabajadores, los pequeños comerciantes, ya pagan suficientes impuestos. Los pensionistas ya pagan suficientes impuestos, las familias ya pagan suficientes impuestos, por ejemplo, de los impuestos indirectos al consumo, que son los menos progresivos, los más inequitativos. Y, sin embargo, los que más tienen, pues no pagan lo suficiente. Pagan hasta 8 puntos menos que sus colegas en Francia o en Alemania. Por eso el Estado español tiene más dificultades para recaudar. Y las dificultades para recaudar, y esto es muy importante que todo el mundo lo entienda, se transforman luego en dificultades para sostener la sanidad pública, o para tener una política industrial propia, o para tener una política intelectual que cree laboratorios aquí y retenga el capital humano español, los trabajadores con talento españoles que no tengan que ir a trabajar a Berlín o a Londres. Siempre les decimos lo mismo, si quieren un país del siglo XXI, tienen que pagar, no pueden seguir pagando impuestos como en el siglo XIX. Escuché que argumentaban eso en el Congreso, en las Cortes, y me llamó la atención. ¿Por qué decís que en el siglo XXI los magnates, los millonarios, los empresarios más acaudalados tienen que pagar más impuestos? ¿Qué diferencia trazás con lo que pasaba hasta hace 20 años? Bueno, en primer lugar es que llevan 20 años trabajando para extinguirse de sus sociedades. Los ricos están en un proceso de independizarse de sus países. Independizarse de sus países significa vivir cada vez más alejados, cada vez más rodeados de muros, de vallas, más lejos de donde vive el resto de sus conciudadanos. Significa establecer, en realidad situarse por encima de las normas que rigen para todo el mundo, gracias a abogados, a complejos sistemas para la evasión fiscal, a todo un trabajo de lobbies, consiguen pues que en España hay una figura que son las SICAP, donde tributan, digamos, que sirve para que los millonarios coloquen fortunas y tributen mucho menos, pagan menos impuestos de lo que paga una panadería. O hay una buena parte de las grandes empresas multinacionales que hacen negocio en España, yo utilizaba el ejemplo de Netflix, pero hay mucho, hacen negocio en España, pero luego sitúan el grueso de sus ejercicios, por ejemplo, no sé, en Irlanda, ¿no? O en Holanda, que luego nos viene a decir que tenemos que cumplir, pero en realidad nos hacen dumping fiscal sistemáticamente, ¿no? Para no contribuir. Entonces, en primer lugar, los más ricos tienen que arrimar el hombro. Bueno, en primer lugar, porque lo que nos ha pasado es una desgracia. La pandemia es una desgracia. Y la pandemia nos ha descubierto que nadie está a salvo por más rico que sea. Dan igual tus apellidos y da igual lo rico que seas. La única forma de salir de esta, de estar a salvo, nadie está a salvo si no lo estamos todos. La única forma de salir de esta es como sociedad. La pandemia ha vuelto a poner la idea del bien común y la idea del Estado como un entramado al servicio del interés general en el centro de la discusión política. Bueno, pues en primer lugar, para contribuir a hacer frente a esa pandemia, hay que contribuir a financiar los instrumentos que nos permiten cuidarnos a todos. En España, cuando todos tuvimos miedo, todos estuvimos orgullosos de nuestra sanidad pública. Pero la sanidad pública lleva muchos años aguantando recortes. Todo lo que no sea incrementos de impuestos para los ricos van a ser recortes para los de abajo. Y en segundo lugar, porque lo que decía, hay una dinámica de independización creciente de la pequeña minoría privilegiada que cada vez está más por encima, intenta situarse permanentemente por encima de las normas que tenemos que cumplir todos, por encima de los códigos que rigen en sus países, como una minoría, eso, que se va, que se marcha, que en realidad vive cada vez más emancipada, como que ha renunciado a sus responsabilidades para con sus conciudadanos y para con sus países. Bueno, España tiene que emprender muchas transformaciones, pero esas transformaciones cuestan dinero. Nosotros tenemos un potente sector inmobiliario y un potente sector turístico, pero nosotros necesitamos desarrollar las nuevas energías verdes, nosotros necesitamos desarrollar la economía digital y la economía del conocimiento, y todo eso requiere de una política industrial inteligente en la que el Estado acompañe y facilite el trabajo de las empresas y acompañe y abra nuevos nichos de negocio, no solo en aquellas actividades más baratas, peor remuneradas, donde el trabajo es más precario. No podemos ser un país solo de gente que construye casas y gente que le sirve cerveza o sangría a los alemanes que vienen de vacaciones a la playa. Pero para inaugurar esos sectores de mayor valor añadido,
para reindustrializarnos, tenemos que tener un Estado fuerte, capaz de ser un Estado emprendedor, de ser un Estado que lidera una estrategia de política económica, ¿no? Y eso cuesta. Y nosotros tenemos una propuesta clara. Creemos que ya está bien de que hagan esfuerzos las familias más humildes, que son además las que viven en los barrios donde el virus ha golpeado más y donde la pandemia se transforma no solo en problemas de salud, sino que te suben al alquiler de la casa, que no lo puedes pagar, que tienes un familiar que está en el paro, que no sabes si te renovarán. Los hogares donde a la pandemia se ha sumado la angustia de la precariedad, de la escasez, del empobrecimiento, han hecho ya suficientes esfuerzos. Es hora de que los más ricos arrimen el hombro y demuestren que son españoles, no agitando banderas, demuestren que son españoles pagando los impuestos que deben en España. Otro argumento que se enarboló aquí contra un impuesto a las grandes fortunas es justamente este, que se desincentivaría la iniciativa privada, que son ellos los que generan empleo para estas familias, que son las más afectadas, y que si se les cobra un impuesto extraordinario, bueno, se golpea su músculo para generar esas inversiones y esos empleos. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, pues que si eso fuera así, en realidad todas las empresas se ubicarían en los lugares donde hay estados fallidos, por ejemplo, en muchos lugares de África, donde hay estados fallidos, que prácticamente no les cobran impuestos. Si es verdad que las empresas solo buscan ubicarse donde los impuestos son más bajos, pues resulta que seguramente no habría empresas en los países nórdicos, ¿no? Del norte del norte de Europa. O que las empresas se ubicarían sistemáticamente en estados fallidos, pues me imagino que se irían a Libia, ¿no? Está en una situación terrible, o a Siria, que está en una situación terrible, donde seguro que nadie les cobra impuestos. En realidad no es cierto. Las empresas buscan para ubicarse que haya buenas infraestructuras, que haya buenas redes de transporte, que haya buena conexión con un mercado amplio, que haya trabajadores formados, que haya posibilidad de relacionarse con otras empresas, que haya códigos jurídicos que les permitan saber a qué atenerse y proyectar hacia, ¿no?, ideas de negocio hacia el futuro, y también buscan que pueda haber consumidores que, digamos, necesitan de un nivel mínimo de vida, pues, para poder consumir. Es lo que individualmente a menudo hay una parte, seguramente la más rapaz, la más acostumbrada a un capitalismo de rapiña o de casino, del empresariado. Yo creo que es una minoría, pero es la minoría más grande y la que habla más alto a menudo, que parece olvidarse de que para que alguien compre sus productos, las familias trabajadoras necesitan tener una renta disponible que les permita no solo sobrevivir, sino acudir al mercado, y que cada incremento de derechos sociales se convierte en un incremento de la demanda interna y, por tanto, también de las posibilidades de hacer negocio. No es verdad que las empresas vayan solo donde paguen menos impuestos. También van donde tienen mejores oportunidades, donde el Estado, por ejemplo, abre importantes vías de negocio. Últimamente me resulta muy, muy ilustrativo el libro de esta economista italiana, pero en Londres, Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor se llama, que muestra cómo detrás de cada uno de los grandes inventos tecnológicos de los últimos años hay un acompañamiento o a veces incluso una primera inversión de carácter público. Así podemos, y esto ha pasado siempre en todas las industrias, y la industria del automóvil, la industria farmacéutica, muchas industrias que primero se benefician de lo que primero son hallazgos, digamos, en la industria militar y que después se incorporan a la producción civil, a la producción, digamos, de mercancías para normales, para tiempos de paz. Las empresas también necesitan un Estado fuerte que acompañe. De hecho, ellos lo saben. La prueba de eso es que cada vez que entran en quiebra o que tienen dificultades económicas, acuden al Estado al que lo rescate. Acuden al Estado a que el Estado sea el que rescate a los grandes negocios. En España el Estado gastó 60.000 millones de euros para rescatar a una parte de los bancos y gastó miles de millones de euros en rescatar concesionarias privadas de autopistas, en rescatar almacenes de residuos. Ahora bien, mi pregunta es, si ellos quieren que el Estado les rescate cuando va mal, ¿cómo lo va a hacer el Estado si no pagan lo que deben? No, yo creo que tenemos que ser una economía moderna y una economía fuerte, y las economías fuertes no son las que una pequeña minoría gana mucho dinero y no lo reinvierte en el país y se lo lleva afuera. No, son las economías que pueden incorporar a la producción, al desarrollo nacional, a la vida económica, a amplios sectores. Y para eso necesitamos derechos sociales, elevar la renta de los hogares, también para que puedan consumir más, y necesitamos una política industrial moderna, que nos haga no solo ser un país de sol y sangría, sino también un país de laboratorios, de energía eólica, de energía fotovoltaica. Bueno, pues para todo eso necesitamos un Estado fuerte, y eso implica que las empresas tienen que poner de su parte. Pero es que si no, lo que nos espera es seguir jugando siempre un papel de periferia en la Unión Europea.
¿no? En la que algunos países de la Unión Europea, fundamentalmente del norte, son países industriales y a nosotros nos reservan ser una colonia de trabajo barato y de explotación turística, ¿no? Íñigo, algo que se suele decir a quienes reivindican una tributación más progresiva, impuestos sobre los que más ganan, sobre los que más tienen, bueno, una reforma tributaria en el sentido amplio, en el sentido de que se suele decir acá en Argentina cada vez que un gobierno asume que hace falta, muchas veces suelen ser señalados como rencorosos, revanchistas de clase, como gente que simplemente le quiere sacar a los que más tienen. ¿Eso pasó allá también? ¿Ustedes cómo responden a ese argumento? Sí, ciertamente aquí también pasa. Se mezclan. Yo diría que por una parte hay un argumento por el cual cualquier intento de equilibrio social o de recaudación para hacer una política económica que tenga una estrategia de país de largo recorrido es visto como un ataque a la libertad de los propietarios. Y esto lleva siendo así. Este verano me he podido leer un magnífico libro, digamos, sobre la tradición del republicanismo democrático en Europa y después del movimiento obrero socialista, y muestra cómo la primera vez que se legisla en Inglaterra contra el trabajo de los niños, pues una buena parte de los propietarios de las fábricas primero dicen que eso es un ataque a su libertad, que ellos pueden emplear a quien quieran y que es un contrato entre personas libres, y en segundo lugar dicen que no van a resistir, que se va a hundir el negocio, que va a ser imposible. Bueno, pero se dijo lo mismo con la conquista de las 8 horas de trabajo, con las 8 horas reglamentarias, se dice lo mismo con cada avance social. En realidad, lo que cada avance social hace es obligar a quienes quieren mantener sus beneficios a que lo hagan más a través de la innovación, del desarrollo tecnológico o de la competitividad, que no cargándolo en salarios bajos. No queremos competir por abajo, no queremos ser un país que compite por abajo, en menos regulación medioambiental, en menos regulación fiscal, en salarios más bajos, porque entre otras cosas no se va a poder competir con China en hacerlo todo más barato. Queremos competir por arriba, y eso es competir con salarios más altos, con más innovación, con más formación de los trabajadores, con menos costes energéticos, porque hemos cambiado la balanza energética y dependemos menos, pues no sé, del gas o del petróleo que compramos fuera, y podemos producir mucha más energía en un país que somos un país privilegiado para las energías renovables. Bueno, eso exige una política industrial y una política energética. El segundo argumento es ese que tú decías, es el que los propietarios, en realidad, en ese sentido, los grandes propietarios se ponen muy nerviosos y enseguida dicen que sí, que es una especie de odio a que quienes queremos que haya justicia social, porque además creemos que es más eficaz económicamente, y está demostrado, lo que nos dicen es que tenemos una especie como de odio o obsesión contra los ricos. Y nada que ver. Es que creemos en realidad que nuestro país, si sigue teniendo una forma muy piramidal, en la que unos pocos viven muy bien y la mayoría ve sus condiciones de vida cada vez más golpeadas, un país así no se puede desarrollar, porque un país así es un país inestable políticamente, es un país muy débil socialmente y es un país con muchos lastres económicos. La desigualdad es carísima. La desigualdad y que los ciudadanos caigan en la pobreza no solo es injusto, no solo es radicalmente incompatible con la democracia. Jefferson ya lo tenía claro, que en realidad la pobreza y la acumulación de riqueza en unas pocas manos es una gran amenaza para la democracia. No solo es un problema ético y democrático, es también un problema económico. La pobreza nos sale muy cara y la desigualdad nos sale muy cara, porque todo lo que el Estado no se gasta en escuelas, o no se gasta en formación para el trabajo, o no se gasta en política de vivienda o en derechos sociales, se lo acaba después teniendo que gastar en cárceles o en tratamientos para la gente que se ha ido quedando fuera, que se cae de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues España durante la pandemia se ha hecho cada vez más desigual. Nosotros no le tenemos ninguna animadversión a quien tenga mucho dinero, pero sí que le decimos que en realidad un país muy rico no es un país en el que unos pocos son muy ricos, sino un país en el que la inmensa mayoría tiene condiciones como para vivir normal, decentemente, sin tener que vivir con miedo. Y eso exige que se aprieten un poco el cinturón. Si en realidad, por mucho que las derechas griten y digan que son medidas comunistas y que son medidas, en realidad lo que estamos intentando es volver a equilibrar una balanza que lleva 20 años desequilibrándose. Porque los pobres votan una vez cada 4 años, pero los ricos, además de votar, despliegan todo un continuo de trabajo político, mediático, cultural, intelectual, de fundaciones, de asesores fiscales y de abogados, dedicado a trabajar denodadamente para contribuir cada vez menos a la comunidad. Algunos lo hacían seguramente por egoísmo, otros por fanatismo ideológico, creyendo que la comunidad no hacía falta.
Bueno, pues de repente llega el virus, llega el COVID-19 y nos recuerda que sin comunidad, sin Estado y sin servicios públicos, pues no se salva nadie. Y que lo que nos ha permitido aguantar en estos meses tan duros es precisamente lo que nos hace comunidad. Bueno, pues tomemos ejemplo, ¿no? Demostremos que hemos aprendido algo y fortalezcamos un Estado más capaz de hacer frente a los nuevos retos. Eso cuesta dinero, ya pone mucho dinero en forma de desempleo, en forma de recortes salariales, en forma de haber aguantado, digamos, las décadas de empobrecimiento que hemos vivido en España, las familias más humildes. Ahora les toca a aquellos que más tienen, aquellos incluso que están ganando dinero que no podrán gastarse ni en una sola vida. Bueno, pues les toca contribuir al desarrollo nacional y a la reconstrucción de nuestro país. Clarísimo. Les toca, nosotros creemos que le toca y que es lo que deberían hacer. Lamentablemente el gobierno de Pedro Sánchez todavía no se ha atrevido y nosotros le tenemos que pedir coraje. Pero no coraje por alguna obsesión ideológica, le tenemos que pedir coraje porque lo peor que le puede pasar a un gobierno progresista es no dejarle clarísimo a las gentes más humildes y más trabajadoras que está de su lado y que va a hacer todo lo que sea necesario para que nadie tenga que vivir con miedo a no poder pagar la luz, a no poder pagar la factura del piso, a no poder pagar la hipoteca o el coche. Clarísimo, y ese es el mismo debate que hay acá. Me imagino que cuando lo propusiste esto, hace ya 3, 4 meses, miraste la experiencia internacional. La experiencia internacional muestra muchos intentos, pero pocos avances en este sentido, porque justamente la resistencia es muy grande y muy coordinada a nivel mundial. ¿Crees que se puede vencer? ¿Destacás algún ejemplo donde eso haya avanzado, aunque sea parcialmente, en alguno de los países donde ya se propuso? Pues mira, empezando por lo del ejemplo, el otro día tuve una experiencia que es terrible pero que es reveladora. Yo saludaba la propuesta del oficialismo y del Frente de Todos en Argentina para desarrollar el impuesto a las grandes fortunas. Y decía que era una buena noticia y que podía funcionar. Y con una mezcla de ignorancia, pero también de una especie como de absurda soberbia colonial, en mi opinión racista, muchísima gente, claro, digamos, cuando uno es, supongo que pasa igual en Argentina, pero en España si uno es, digamos, representante público, dirigente político y es conocido, pues hay muchos trolls. Y entonces, digamos, todos los trolls de la derecha salían a decir que Argentina no podía ser un modelo, que era un país, digamos, que era un país como de segunda, que para qué menudo modelo tenía yo, que cómo se me ocurría poner a Argentina como modelo. Y le respondí diciendo que me valía el ejemplo argentino y que creo que hay muchas cosas que se pueden tomar de modelo, digamos, sobre todo de la década ganada anterior, porque este es un gobierno que acaba de llegar, porque este es un gobierno que se ha encontrado con una situación muy difícil y que yo creo que aún así está gestionando con mucha prudencia y con mucho sentido común. Pero les decía, bueno, miren, si no les vale este ejemplo, pues cojan el ejemplo de Dinamarca, que se ha propuesto elevar un impuesto a quienes más tienen para financiar las pensiones. Es más, incluso el propio presidente Macron se ha planteado que hace falta un cierto equilibrio, no sé si lo llegará a hacer, pero que hace falta un cierto equilibrio de las cargas impositivas para que no caigan siempre sobre los trabajadores y para que también paguen un poco más quienes más tienen, para poder sacar adelante el país. Tú me decías, ¿qué posibilidades hay de que esto prospere? Puede parecer contraintuitivo o puede parecer paradójico, pero el tiempo de la pandemia es un tiempo que se presta bien a una ofensiva política de llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. No solo la democracia política, sino llevándola a la redistribución de la riqueza, llevándola a la construcción de estados que nos permitan vivir de manera decente a todos, se llame cada uno como se llame, o haya nacido en un barrio más humilde o más privilegiado. ¿Y esto por qué? Pues porque a veces, por desgracia, en la humanidad, o los países, las sociedades, parece que necesitamos tener miedo para aprender algo. Parece que es en los momentos de miedo cuando de repente podemos aprender algo. Bueno, pues por desgracia estamos viviendo una pandemia que nadie deseaba, que nadie se imaginaba, que es muy dolorosa, que ha costado y está costando muchas vidas y mucho sufrimiento a nuestra sociedad, pero que nos revela también lo mejor que tenemos y lo peor que tenemos. Y creo que esas enseñanzas hay que aprovecharlas. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, impuso un altísimo impuesto para la reconstrucción nacional, con el que financió una parte, digamos, de las obras públicas, de las obras de reconstrucción de la economía y de protección social, porque el impacto económico de la guerra había dejado al país exhausto. Y se hizo como una medida transitoria, pero de esfuerzo nacional, de esfuerzo patriótico. Bueno, pues esto no es una guerra, esto es un combate para que el virus mate a menos de nuestros conciudadanos y para superarlo habiendo pasado el menor dolor posible.
pero también es un combate que nos debe convocar a la solidaridad nacional, porque solo salimos juntos, solo salimos como país, como comunidad. Bueno, pues en otros momentos de la historia se han podido desarrollar. Es verdad que son tiempos excepcionales, pero tiempos excepcionales requieren también algunas medidas excepcionales. Yo creo que esta, en España, es una medida socialmente aceptada por la mayoría, es una medida que ya tiene mayoría en el Parlamento. Falta el coraje político del gobierno del Partido Socialista y de Unidos Podemos para desarrollarlo. Pero creo que es una medida que ya tiene un gran consenso social y que tiene mayoría en el Parlamento y que se podría desarrollar. ¿Qué tiene enfrente? Pues tiene enfrente a sectores que son minoritarios en votos, minoritarios socialmente, pero abrumadoramente mayoritarios en la producción de discurso. La influencia mediática desmesurada, la concentración de entidades, fundaciones, centros de estudio dedicados sistemáticamente a trabajar para que los ricos puedan pagar menos impuestos de los que deben, hace que cuando uno sale con una propuesta como estas, lo que se reciba sea una especie de coro, sea como una respuesta tan masiva que parece que sea una idea que es una locura. No, es simplemente que los neoliberales llevan, pues seguramente a nivel internacional, más de 50 años organizándose para un combate por el cual los propietarios, los más ricos, contribuyan cada vez menos a sus países. Y cada vez que hay que hacer un sacrificio, se les exija a las familias más humildes. Bueno, pero yo creo que ese coro masivo, mediático, intelectual, cultural, no refleja lo que piensa la mayor parte de la población española. La mayor parte de la población española sabe que si toca hacer un esfuerzo, es justo que ese esfuerzo sea progresivo, que haga más esfuerzo quien más tiene. Y que además sabe que ese dinero recaudado es un dinero que se va a convertir después en sanidad pública, en política industrial, en cambio del modelo energético y del modelo productivo, en protección para aquellos que más lo necesitan y eventualmente en mayor demanda y por tanto mayor crecimiento económico. Creo que ahí a los sectores populares o democráticos o progresistas, a los demócratas, porque me parece que es una batalla para que la democracia pueda ser realizable, hay que exigirnos coraje, nos tenemos que exigir a nosotros mismos coraje, porque es una batalla que es fundamental, que yo creo que la gente entiende mucho más de lo que parece, pero que hay que librarla con persistencia, con perseverancia. No es verdad que estemos proponiendo subir los impuestos a las clases medias. De hecho, decimos que las clases medias y trabajadoras en España ya pagan suficiente. Quienes no pagan suficiente son los millonarios, que a menudo son tan cobardes que ni siquiera dan la pelea frontalmente, a pecho descubierto, decimos en España, sino que la dan disfrazados de clase media. No, no me suban los impuestos, que le están ustedes subiendo los impuestos a la clase media. ¿A qué clase media? Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Quiénes de nosotros conocemos a gente que tiene más de 2 millones de euros de patrimonio? Pues yo no. Y la mayor parte de la gente que yo conozco tampoco. Sí. Y no tengo ningún problema con esa gente. No hay ningún odio, no hay ningún rencor. Simplemente quiero convencerles con la argumentación, pero también con los votos y con las leyes, de que quiero convencerles de que contribuir a un país moderno, que tiene laboratorios aquí, que tiene una sanidad moderna del siglo XXI, que tiene una producción de energía limpia y verde del siglo XXI, es un país más desarrollado y que eso cuesta. A veces creo que es una cosa como una especie de complejo de inferioridad, a veces entre algunos sectores de la derecha española que hacen que cuando nosotros lo decimos les parece una barbaridad y eventualmente cuando lo acaban adaptando, cuando estas medidas las acaban adoptando otros países en Europa, entonces las entienden y entonces les parece que es un signo de, ¿no?, de modernidad y de sofisticación. Bueno, pues es posible que algunos lleguen tarde a la comprensión de que esto hace falta, pero yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española lo entiende. Se van a resistir, se resistirán con dureza, pero hay la comprensión social y hay los votos en el Parlamento. Falta un gobierno valiente que entienda que la pelea política no es contra las derechas, es contra la desigualdad y la pobreza. Si las derechas se ponen enfrente, bueno, pues habrá que chocar democráticamente con ideas y con argumentos. Pero un gobierno progresista no es un gobierno que se dedica a chocar sistemáticamente con la derecha, sino que choca contra la pobreza, choca contra el atraso, choca contra aquellos elementos que hacen que la vida de la gente humilde sea más difícil, sea más dura, esté más presidida por el miedo y por la ansiedad. Ese es el combate. Ahora, que en ese combate algunos se van a querer poner del lado del privilegio, están en su derecho, pero los privilegiados son menos. Y creo que la inmensa mayoría de la gente entiende que es una cuestión de justicia social, de equilibrio democrático y de posibilidades de desarrollo económico. Este tipo de operación discursiva, donde se procura disfrazar al rico de clase media y se utiliza de escudo humano a sectores de ingresos medios para estas discusiones,
es muy típica de acá y viene de resultar en uno de los mayores reveses que haya tenido el gobierno de Alberto Fernández, cuando proponía la intervención de una empresa granelera, exportadora de granos, llamada Vicentín. Hubo mucha gente que salió a defender a los dueños de esta empresa, que le habían dejado una deuda de más de 300 millones de dólares al Banco Nación, a un banco público, y que, bueno, finalmente hicieron naufragar la medida. ¿Qué le dirías vos a ese de clase media que se identifica quizás por algo aspiracional con los ricos, pero que termina volcando la balanza en su favor? A menudo creo que las fuerzas de izquierdas o las fuerzas progresistas no hemos sido suficientemente cuidadosos en el estudio o en la discusión de la importancia del factor aspiracional. No es verdad que la gente se identifique o vote a aquellos que son como uno mismo. A veces también se identifica o vota... Puedes empezar de vuelta levemente inclinando, pues, o alejándote un poco, porque temo que te tape. Ahí está, ahí está. Alejate un poquito, temo que te tape la. Ahí, perfecto. Yo creo que no es verdad que. Perdón, creo que no, a menudo no hemos, desde la fuerza de izquierda o de las fuerzas progresistas, no le hemos prestado toda la atención que merece a la cuestión de lo aspiracional. Es decir, a por qué motivos a veces sectores sociales no privilegiados confían o quieren mirarse en el ejemplo de aquellos más privilegiados, de aquellos a los que les va mejor o que tienen más. Y yo creo que, en primer lugar, hay que notar que no es verdad que la gente se identifique, vote o se mire en aquellos que son iguales que uno. Puede haber quien lo haga, pero en un contexto de destrucción por parte del neoliberalismo de las comunidades populares y de las comunidades de trabajadores, puede haber también siempre la tentación de identificarse, de proyectarse o de votar al que da una imagen de ganador, aquel al que le ha ido bien. Si yo voto al que es un ganador, si yo hablo con las palabras con las que habla el que es un ganador, si yo reproduzco sus argumentos, estaré también en el camino. Tengo la ilusión de que yo también formo parte del bando de los ganadores. En el modelo más reaccionario, esto se convierte, y lo han dicho en todos los países, en España también, pero lo empezaron diciendo en Italia con Berlusconi, lo dijeron con Macri en la Argentina, lo dice el Partido Republicano con Trump, es la idea en realidad de que hay que votar a un empresario de éxito para que conduzca el país de la misma manera que se conduce una empresa. En primer lugar, porque como es un empresario de éxito no va a robar, porque no lo necesita, ¿no? Como si algunos de los ricos robaran por necesidad, en lugar de pues en algunos casos diría yo que por hábito familiar o por práctica. El conjunto de lo que se defrauda a la hacienda pública en España se concentra en los tramos más altos y en las grandes propiedades y en los grandes patrimonios. Ese es el grueso del fraude fiscal en España. Pero la idea en realidad es, claro, que quien ha triunfado en el mercado, en la economía privada, no puede por menos que triunfar cuando conduce un Estado. Y además conducirlo con la misma con la que se conduce su empresa, ¿no? Y la empresa no tiene contrapesos, cada vez tiene menos contrapesos, porque ha habido toda una legislación laboral para destruir el peso del movimiento obrero y del movimiento sindical. Pues igual que uno conduce la empresa con mano de hierro, como un capitán de industria, como un patrón, pues que conduzca igual el país, ¿no? Si ha podido desarrollar una gran multinacional, pues lo mismo podrá hacer con el país. Claro, esto se olvida de dos cosas. En primer lugar, que la inmensa mayoría de estos grandes capitanes de industria se hicieron ricos gracias a concesiones públicas, a ayudas públicas y a regalos públicos, a las concesiones de obra pública, a las concesiones para la posibilidad de explotar un tipo de negocio, a la protección estatal en formas casi de oligopolio. En España una muy buena parte de las grandes fortunas y de las grandes empresas nacionales o de los grandes patrimonios, una buena parte le deben todavía su dinero al proceso de rapiña y de saqueo después de la Guerra Civil, durante 40 años de dictadura. Es decir, son aquellos a los que el régimen repartía. Y como el régimen, luego ahora supongo que se visten con ropa más moderna y hablan con términos ingleses y hablan de emprendedorismo y de partnership y de no sé qué. Sí, pero el origen en buena parte de parte de esas fortunas es básicamente, digamos, un proceso de expolio de lo que eran empresas públicas o de los bienes comunes. Pero en segundo lugar, que es que un país no se puede conducir esta idea de que si los ricos conducen nos irá mejor a todos, una cierta idea como del goteo, se olvida que cuando los recursos son escasos hay que elegir y que si solo gobiernan
los mismos que provienen de las mismas familias, de los mismos lugares, que se encuentran en los mismos restaurantes, que han sido educados en los mismos colegios, gobernarán para ellos, exclusivamente para ellos. Y por eso es necesario que la política democrática permita la incorporación a espacios de decisión, de toma de decisiones, de deliberación, de gente que vienen de otros entornos que se parecen más al de la mayoría social. Lo digo porque ahora en España hay una especie de rebrote de la idea de que en realidad los políticos son muy caros, que los políticos no deberían cobrar por su trabajo. Es una idea que, pudiendo parecer libertaria, en realidad es una idea profundamente reaccionaria. Si los políticos no cobran por su trabajo, solo se dedicarán a la política los que sean ricos de familia, los que hayan nacido en hogares de millonarios, y por tanto defenderán los intereses de los suyos, exclusivamente de los suyos. Frente a eso, lo que sí debemos aprender, o lo que sí debemos entender, en mi opinión, es que a pesar de que la riqueza sea producida colectivamente y de que en el proceso de generación de la riqueza interviene toda la sociedad, las infraestructuras, el conocimiento acumulado, los servicios públicos, el conjunto de iniciativas, sean públicas o sean privadas, todo proceso de producción de riqueza es un proceso colectivo, es un proceso social. Es verdad que para mucha gente esto es un proceso que es fundamental, ¿no? Y eso es una victoria ideológica del neoliberalismo. Es un proceso que se debe básicamente al genio, a la capacidad, al emprendedurismo de unos pocos, a los que querrían parecerse. Todo el neoliberalismo es una gran máquina cultural de fabricar el deseo de la inmediatez. Todo se puede conseguir ya, ¿no? Hoy veía en una noticia que los niños en Estados Unidos y en Inglaterra, lo primero que desean, la opción ya más valorada cuando les preguntan, de 8 a 11 años creo, es ser blogger o youtuber, ¿no? Porque es la ilusión inmediata de que el dinero puede ser rápido, puede ser inmediato, cualquiera puede ser un genio. Luego, en realidad, de cada 2000 que lo intentan, lo consiguen 2. Pero no pasa nada, porque en realidad el capitalismo no tiene por qué vender la idea de que todos lo pueden ser, pero que tú sí, tú eres único, tú eres ideal y tú sí que puedes lograrlo. Bueno, yo a estos sectores les diría en realidad que la desigualdad es un gran atentado contra uno de los que se supone que es uno de los valores importantes de los liberales, que es la meritocracia. En España, Perdón, lo que más... ¿Qué la valor? meritocracia. La meritocracia. En España, lo que más predice cómo va a ser tu vida es el nivel de renta de la familia en la que naces. Tu código postal, el tipo de familia en la que naces. Eso no solo es que esté mal, digamos, en términos éticos, es que nos está privando de mucha gente capaz. Hoy en España están naciendo posibles ingenieras, posibles investigadores en biotecnología, posibles investigadores en nuevas energías, posibles músicos, posibles médicos, están naciendo mucha gente muy talentosa, una minoría de las cuales podrán desarrollar esas capacidades si han nacido en un hogar con posibilidades, pero si han nacido en un hogar, en un barrio, en un pueblo, en una provincia más deprimida, más golpeada, más empobrecida, nunca desarrollarán esas capacidades. Y que no las desarrollen es un drama para todo el país. Eso significa que sus cabezas, sus talentos, su creatividad, su ingenio, no contribuirá todo lo que podría al desarrollo nacional, porque no habrán llegado. Y no habrán llegado porque básicamente en un sistema desigual la gente no tiene todos los mismos intentos. Alguien que ha nacido en una familia muy rica puede intentar hasta 5 profesiones. Primero son emprendedores, luego abren un restaurante, luego se cansan, luego viajan por el mundo, luego resulta que se meten en un pequeño negocio, luego se hacen socios de un buffet, luego no sé qué, ¿no? Tienen muchos intentos y si les sale mal siguen teniendo intentos, que tienen un colchón económico. La gente de familias humildes tiene un intento 2 y si se cae, pues se cae y no se puede volver a levantar en muchos casos. ¿Eso qué significa? Pues que perdemos mucho talento. Hay mucha gente muy buena que no está pudiendo desarrollar sus capacidades porque la desigualdad de oportunidades es un lastre, también un lastre económico. Entonces, a los sectores, digamos, a todos esos sectores que en realidad, defendiendo los argumentos de los millonarios, creen como que se acercan a ellos. Hay que decirles en primer lugar que los millonarios les miran con desprecio, creo que era una frase de John William Cook, que decía que es el perro que defiende la casa del amo pero que no duerme dentro, ¿no? Sí. Defiende la casa del propietario pero no duermen dentro. Y los otros ponen mucho cuidado en que no se mezclen, en que sus hijos no se mezclen. Y en segundo lugar, que para que todo el mundo se pueda desarrollar, hace falta un nivel mínimo, básico, de igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda desarrollar aquellas capacidades, aquellos talentos o aquella creatividad que tiene. Y luego hay que ser muy persistentes, en mi opinión. Hay que ser muy perseverantes y hay que contestarlo siempre.
subirle impuestos al 1% más rico, digo del caso español, no es subirle impuestos a la clase media, es subírselo a los más ricos, a los que tienen más dinero del que nunca podrían gastar, para que tengamos más recursos para ser un país que tenga política económica propia, que tenga política energética propia, que tenga una política de diversificación, que tenga una política de apuesta por los sectores de mayor valor añadido y no solo por los sectores, ya lo decía antes, de sol, playa y ladrillo, ¿no? Íñigo, ha sido clarísimo, te agradezco mucho por este rato que te tomaste para hablar con nosotros.